vamos a conocer un poco los materiales, los cables y los diferentes componentes que podemos tener en la red de fibra óptica. En principio, los cables se pueden diferenciar en dos grandes familias. Tenemos cables flexibles, que son los que se utilizan para la planta interna o en las oficinas centrales. Tenemos el cable multiflex. Este cable normalmente se utiliza para hacer la transformación de cable rígido, que es el que tenemos en planta externa por su protección, a cable de planta interna más flexible para nuestras instalaciones. Tienen múltiples fibras y tienen las mismas características que cualquier cable de planta externa. Después tenemos lo que es el patchcore. El patchcore, así como los UTP para la parte de cobre, para switch o routers, tenemos los patchcore de unifilares para las conexiones ópticas. Unifilares porque el patchcore solamente transporta una fibra y se utiliza para las conexiones entre los equipos y los distribuidores ópticos. Después tenemos la familia de los cables de planta externa. Tenemos cables para soterrado, que tienen coberturas antirroedores o ignífugos y diferentes tipos de protecciones. Tenemos el cable convencional y simple, que se puede usar tanto para soterrados como aéreos. Tenemos cables blindados, con protecciones rígidas para evitar lastimar la fibra óptica. El drop, que tiene el núcleo de acero para su sujeción y dos núcleos de guía para proteger la fibra. Y tenemos el cable autosoportado, que es este cable de figura 8, que se utiliza mucho para lo que es el tendido aéreo, porque viene con un núcleo de linga embebido dentro del cable. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de empalme que tenemos. Vamos a empezar con lo que es el empalme por fusión, que es el más utilizado en lo que es la instalación de la red, porque tiene una precisión muy alta, pero también se utilizan equipos costosos. Acá vemos, por ejemplo, una fusionadora óptica. La fusionadora óptica y las últimas fusionadoras ópticas que se comercializan tienen una precisión muy alta en lo que es el enfrentamiento entre las fibras, para que después, a través de un arco eléctrico generando calor, se fusione el vidrio. Los holderos sujetadores de fibra en este tipo de equipamiento tienen mecanismos electrónicos que balancean la posición de la fibra para que queden perfectamente enfrentadas. Acá, como vemos en la imagen, tenemos la captura de una pantalla de una fusionadora que nos muestra el eje X y el eje Y del enfrentamiento de las dos fibras. El eje X, que normalmente nos muestra lo que es la vista horizontal, y después una vista de arriba, de una vista vertical de la fibra, para tener mejor precisión del nivel de enfrentamiento que tenemos. Acá les muestro un ejemplo de lo que es una fusión imperfecta, una fusión que nos va a causar una pérdida de potencia muy grande. Este tipo de empalmes se genera una burbuja, ya sea por impureza, porque se limpió mal la fibra, o porque el corte no fue perfecto y recto como necesita la fusionadora para unir la fibra óptica. Y lo bueno de esto es que al tener el eje X y el eje Y, podemos ver la fibra de sus diferentes lados para poder observar cómo fue la fusión. Acá vemos, por ejemplo, que en el eje X nos mostraba una buena fusión, pero viéndola desde abajo, de arriba, podemos ver que tiene una burbuja de aire en uno de los costados. Y después tenemos los empalmes mecánicos. Los empalmes mecánicos es un sistema muy utilizado para hacer reparaciones provisorias y rápidas. No hace falta tener una fusionadora. Acá básicamente se hace un corte de la fibra, se desnuda y se enfrenta a través de un mecanismo que genera un enfrentamiento lo más exacto posible de las dos fibras, y después es sostenido por un epoxi o por un gel para transmisión óptica que nos baja la pérdida de potencia que podemos llegar a tener en este tipo de empalmes. Existen varios mecanismos de empalmes mecánicos. Tenemos, como vemos acá en la imagen, uno cilíndrico que lo que hace es el enfrentamiento de las fibras a través de la posición de los costados, y con un pegamento epoxi para mantener las fibras físicamente unidas. Después tenemos otros sistemas que vienen con unos clips físicos. Al apretarlo, como vemos acá, esta tapa que tenemos genera la sujeción de la fibra. Estos mecanismos normalmente tienen un gel de comparación de índice que lo que hace es bajar la pérdida de potencia a través de ese empalme. Y por último vamos a ver los conectores y los acopladores. Los conectores que más se utilizan hoy en día son los conectores SC y LC. La diferencia entre un conector SC y LC básicamente es el tamaño y el clip. Los LC
son conectores más chicos y por ende podemos llegar a utilizar menor espacio en lo que es la distribución. Y cada color de los conectores lo que nos muestra es el diferente tipo de pulido que tiene. El pulido es la terminación del ferrile que tiene el conector y tiene una especificación técnica que viene asociada a lo que es la reflejada o la pérdida por retorno. ¿Qué es la pérdida por retorno? Cuando nosotros enfrentamos ambos conectores para dar una continuidad de la luz, no están pegados o fusionados como vimos en los empalmes por fusión o mecánicos. Acá se genera un espacio de aire. La luz, cuando pasa de un espacio de aire a un espacio físico como es el vidrio, genera una reflejada. Una parte de la luz se refleja y rebota hacia atrás. En los conectores UPC, ese rebote es lineal y eso nos genera que la reflejada afecte más al láser. En los casos de los APC, tiene un corte con un ángulo específicamente, ¿para qué? Para que ese rebote se genere hacia un costado y por ende tenga mayor pérdida ese rebote y no genere una interferencia del láser. Cada uno tiene un costo diferencial, pero nosotros nos podemos basar en las especificaciones técnicas de cada láser que tenemos instalado dentro de los equipos de telecomunicaciones, que nos dice cuáles son las pérdidas de retorno aceptables o no para ese sistema. Por último tenemos los acopladores, básicamente son conectores hembra-hembra, para sujetar los conectores SC o LC que vimos anteriormente, y es el producto básico de un distribuidor óptico. ¿Sí? Está compuesto por todos los acopladores que vemos acá.